¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Universo Médico SCC. Yo soy Salvador Contreras Cornejo y en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, ¿sí? Vamos a estudiar el síndrome de ovarios poliquísticos. Primero, vamos a encontrar que este problema hay que definirlo para poder saber de lo que estamos hablando. Sabemos que es un trastorno endocrinológico, ¿sí? Que se caracteriza por ser un síndrome heterogéneo, ¿sí? Que va a tener al menos 3 componentes importantes, de los cuales hablaremos. Mi objetivo es que ustedes aprendan a diagnosticar este síndrome, de saber cuál es el impacto que tiene en nuestra sociedad y en nuestras mujeres, ¿sí? Y saber al menos cómo tratarlo en el primer nivel de atención, que es lo que nos corresponde a los médicos generales. Y bueno, este trastorno, como les digo, este síndrome heterogéneo, se va a caracterizar por al menos 3 cosas, ¿sí? El primero y el más indispensable de ellos es el estado de hiperandrogenismo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se caracteriza. 2, la disfunción ovárica o, bueno, ovulatoria, ¿sí? Y 3, lo que van a ser ya lo que es los ovarios poliquísticos, que es lo también más importante, ¿sí? Y bueno, habiendo dicho cómo se engloba esta enfermedad, podemos ahora sí, nosotros, ya empezar a ir estudiando y a desglosar todo esto, ¿sí? Y bueno, para empezar, vamos a ver que para diagnosticarlo, aparte de saber su cuadro clínico, hay que tener unos criterios. Estos criterios fueron propuestos por la Sociedad Internacional de Síndrome de Ovario Poliquístico. Y bueno, va a incluir, como les digo, al menos 3 cosas. La primera de ellas, y la más indispensable, la que no debe de faltar para hacer el diagnóstico, va a ser el hiperandrogenismo, que puede ser 2 variables, clínico y bioquímico. Ahorita les explico cómo va. 2, la disfunción ovulatoria, ¿sí? La cual puede ser oligo o amenorrea, o puede ser también por ultrasonido que veamos las características de los ovarios poliquísticos. Y número 3, excluir otras causas que nos lleven a un estado de hiperandrogenismo, ¿sí? Entonces, con estos criterios diagnósticos que fueron propuestos desde hace ya muchos años y que han sido revisados por diferentes organizaciones, y que la última revisión fue en el 2006 y que es la que actualmente nos rige, nos dice que así debemos de diagnosticarlo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿sí?, con esto. Tienen que ustedes saber que como epidemiología es el trastorno endocrinológico más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Afecta del 6 al 10% de estas pacientes. De hecho, con este síndrome de ovarios poliquísticos se explican al menos del 40 al 60% de los casos de oligomenorrea, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar la importancia que juega esta enfermedad tanto en el ámbito endocrinológico como en el ámbito ginecológico, ¿sí? Estos pacientes se preocupan y puede que lleguen con ustedes por datos como, por ejemplo, obesidad, por infertilidad, ¿sí?, por acné, por aumento en la cantidad de vello o cabello, o bien de alopecia, ¿sí?, que vean que les sale más vello de lo normal y en lugares donde no les salía antes. Entonces, estos son los motivos frecuentes de consulta de estas pacientes, ¿sí? Por eso hay que conocerlos. Y bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Bueno, siempre hay que llevar un orden. Ya la definimos. Ya dijimos los criterios para diagnosticarla, que vamos a ahondar en ellos más adelante en el video. Ya dijimos la prevalencia, ¿sí?, que tiene esta enfermedad, al menos los datos epidemiológicos más importantes. Ahora vamos a ver la fisiopatología y la etiopatogenia. Se cree, hay varias teorías, pero de estas la más aceptada es que es un trastorno intrínseco del hipotálamo, ¿sí?, de aquella zona que se va a encargar de regular los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas, que se abrevia GnRH, ¿sí? Lo normal es que al secretarse va a llegar a la hipófisis, a la adenhipófisis, a las células gonadótrofas, y esas van a liberar a su vez LH y FSH.
y estas tienen que ir a actuar al ovario. En el ovario, estas van a hacer que se lleve a cabo todos los ciclos uterinos, vaginales, ováricos, cervicales, ¿sí? Todos los ciclos del aparato genital femenino se llevan a cabo por medio de el marcapasos de estas dos hormonas que van a hacer que se secreten progesterona y estrógenos, y estos, como les digo, son los que van a llevar pues el ritmo, ¿no? Entonces estas hormonas van a inhibir, ¿sí?, a los centros hipotálamo hipofisiarios para que ya no secreten más FSH o LH de la que se necesita. Entonces van a ser un mecanismo de feedback o retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la alteración en este punto? Acuérdense que la secreción de GnRH es impulsos, ¿sí? Impulsos. Lo que se cree, como les digo, entonces es un trastorno intrínseco de estos centros hipotalámicos que controlan esta secreción y que no lo hacen bien, que secretan más de lo normal. La síntesis está elevada, por lo tanto, hay una mayor estimulación también en las células gonadotróficas y estas secretan aún más FSH y LH, ¿sí? Entonces, la LH, como está actuando demasiado a nivel de lo que es el ovario, de los folículos ováricos, van a hacer que por medio de la teca interna se esté secretando más andrógenos, ¿sí?, por vía de la aromatasa. Entonces, al secretarte más andrógenos, va a crearse más androstendiona. Esta, por medio de otra enzima, la verdad tiene un nombre bien difícil, que es la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sí?, va a convertir esta androstendiona en testosterona. Y esta testosterona lo que va a hacer es que va a inhibir pues la síntesis de lo que es la hormona transportadora de hormonas sexuales. Entonces, si se inhibe este transporte de las hormonas, van a estar libres. Entonces estas van a poder actuar en lo que es la piel, en los folículos pilosos, y es lo que nos va a dar el dato clínico. Y esa, pues como les digo, hiperandrogenemia, ¿sí? Además, estos pulsos aumentados de GnRH que estimulan mayormente a la LH, pues van a estar inhibiendo, por lo tanto, a la FSH, ¿sí? Entonces nos va a dar que el desarrollo de los folículos ováricos sea inadecuado y nos cause anovulación, oligomenorrea y, aparición de los quistes subcapsulares, que son específicos de la enfermedad, que ahorita las vamos a revisar cuáles son las características de estos quistes ya cuando lleguemos al gabinete. Bueno, también está asociado este síndrome a obesidad, lo cual nos lleva a un estado de hiperinsulinemia o de resistencia a la insulina primero y obviamente hiperinsulinemia. Entonces, esta hiperinsulinemia pues se va a manifestar por aumento de la mitosis y de la esteroidogénesis, o sea que va a ayudar también a este aumento de los niveles de andrógenos, y va a hacerlo por dos vías, directa e indirecta. Una de ellas es que la insulina, este estado de hiperinsulinemia, activa que los pulsos que son de LH sean todavía aumentados más, ¿sí? Y de forma indirecta pues va a actuar como una cogonadotropina, o sea, como si fuera también una gonadotropina, y pues va a estimular también a la teca del ovario, y esto va a hacer que se secreten todavía más andrógenos, ¿sí? Entonces es lo que va a estar pasando con la hiperinsulinemia. Entonces, aparte de este estado de hiperinsulinemia nos va a dar otras manifestaciones que vamos a revisar, ¿sí? Entonces esa es básicamente la fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, vamos a pasar al cuadro clínico. El primero de ellos que dijimos es el hiperandrogenismo, ¿sí?, que puede ser clínico o bioquímico. En el cuadro clínico vamos a ver pues lo clínico. ¿Qué va a pasar? Aumento del vello corporal y cambios en su distribución. Lo normal es que, acuérdense, que le salga a las mujeres en las axilas, está bien. Que salga en lo que es el pubis con una forma triangular, está bien. Pero ¿qué va a pasar aquí? Este aumento del vello corporal y de sus cambios en la distribución se va a poder evaluar por medio de las escalas visuales o los criterios de Farriman y Galwell. Y este estado de cambios en la distribución del vello y aumento, por ejemplo, en la zona de la cara, que no es común en las mujeres, ¿sí?, esa disposición romboidal a nivel del pubis y de la parte del hipogastrio, se van a poder medir objetivamente por medio de estas tablas, ¿sí?
Y también van a aumentar, pues bueno, el vello también en las piernas y en todo el cuerpo. Se van a volver las mujeres muy, muy peludas, ¿sí? Y eso se llama hirsutismo, que va a ser una de las características clínicas del hiperandrogenismo. Otro es la alopecia con patrón masculino. Empiezan las mujeres a caerse el cabello, como es básico en los hombres, con las entradas, ¿no? Las básicas entradas y en el centro de la cabeza. Entonces, ese hirsutismo va a afectar al 72% de las mujeres o al 80% en otras literaturas con síndrome de ovarios poliquísticos. Y no es todo, también van a tener acné, ¿sí? Y esto va a estar relacionado pues con aumentos en los niveles de estrógenos, perdón, de andrógenos. Y bueno, otro del cuadro clínico que va a tener esta paciente va a ser la disfunción ovárica o funcional del ovario. Entonces va a tener oligo o amenorrea. De acuerdo a la oligomenorrea, pues casi el 90% de las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos van a presentar esto, ¿sí? O bien van a presentar amenorrea en un porcentaje más bajo, un 30-40%, pero lo van a presentar. Pero hubo por ahí alguien que ya se dio la tarea de decirnos una pauta que nos puede servir a los médicos. Y fue Rotterdam. Él nos dice que en menos de un año, en el transcurso de un año, estos pacientes van a tener menos de 9 menstruaciones. Y eso va a ser un dato objetivo para que entre en los criterios diagnósticos, ¿sí? Entonces, menos de 9 menstruaciones o de 9 sangrados al año, compatible con síndrome de ovarios poliquísticos. Y también estas mujeres, como les digo, van a tener los sangrados uterinos anormales, como oligomenorrea, menorragia, metrorragia, etc. Y les va a ocurrir al menos 6 veces al año, entonces como vemos es muy, muy frecuente. Ahora, dijimos que se asociaba a obesidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. Entonces los pacientes van a tener pues, aumento de peso, ¿sí? Y de acuerdo a la resistencia a la insulina, pues van a tener hiperinsulinemia, la cual nos va a dar datos clínicos, como lo es la acanthosis nigricans, ¿sí? Esa acanthosis nigricans, acuérdense que es ese aumento del grosor de la piel y de la pigmentación, ¿sí? Que se ve mucho en las personas obesas que tienen este síndrome. Por aquí, mientras estoy platicándoles, va a salir una imagen en su pantalla para que la observen, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante en cuanto a la disfunción anovulatoria, es de que, por ejemplo, a las pacientes jóvenes que les ocurre esto, por ejemplo, que es en la edad reproductiva, a veces ni siquiera les ha llegado apenas tienen poquito que les llegó pues su menarquia. Entonces, ellas por lo normal es que tengan al menos un año con sangrados irregulares, en lo que se ajustan bien sus ciclos. Pero entonces para poder diagnosticar a estas pacientes, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a tener que esperarnos de 1 a 2 años, ¿sí? Más allá de la menarquia y que tenga siga con estos trastornos, pues es compatible también con síndrome de ovarios poliquísticos, siempre y cuando esté también el estado de hiperandrogenemia, ya sea bioquímico o clínico, que es indispensable, ¿sí? Y bueno, estos pacientes, como van a tener resistencia a la insulina y todo esto, pues puede ser que presenten también diabetes. Y de hecho, algunos estudios han observado que del 7.5 al 10% de las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos tienen diabetes mellitus tipo 2 y al menos el 30 al 40% van a tener hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, ¿sí? No son sinónimos, pero se acompañan, ¿sí? Otra cosa que les aflige a las mujeres es la infertilidad, y es por esos trastornos funcionales que van a tener las pacientes o por la amenorrea, ¿sí? Esto nos va a hacer que la mujer no se pueda embarazar y que sea una de las causas por las que acuda al médico. También pues se va a encontrar que alrededor del 30-35% de las mujeres pueden tener, pues como ustedes vieron, síndrome metabólico por esa obesidad, esa diabetes, esas dislipidemias que se van a acompañar, y todo acompañado pues por la obesidad. También se dice que estas mujeres tienen 11 veces más probabilidades de presentar síndrome metabólico, ¿sí? Y
a causa del síndrome metabólico, pues van a tener enfermedades cardiovasculares, ¿sí? También pueden tener estas mujeres un incremento muy importante, ¿sí?, de lo que es el cáncer endometrial, el adenocarcinoma endometrial, porque estas mujeres van a tener una hiperplasia endometrial, ya que de alguna manera este trastorno de hormonas van a afectar, pues como les digo, al útero, ¿sí? Entonces estas mujeres, el 25% de ellas que tienen pues síndrome de ovarios poliquísticos pueden presentar una citología anormal y posteriormente progresar a adenocarcinoma, endometrial. Y bueno, ahora sí, ya tenemos el cuadro clínico, el diagnóstico, tenemos los criterios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Hay que demostrar clínica o bioquímicamente el hiperandrogenismo. Bioquímicamente, pues mandamos a pedirle la testosterona, ¿no? Y a ver cómo está, tanto la total como la libre. Y ya nos va a documentar ahí que pues está elevada, ¿sí? ¿Cuánto? Dependiendo de los reactivos y el laboratorio donde lo manden a hacer. Entonces toman en cuenta los valores normales. La disfunción anovulatoria pues también es clínico, ¿no? Y el criterio 3 que dijimos que era descartar otras causas que nos den estos síntomas, pues hay que hacerlo. ¿Cuáles son estas causas? Pues son, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la deficiencia de 21 hidroxilasa, ¿sí? Puede ser síndrome de Cushing, puede ser hiperprolactinemia, prolactinoma, todo lo que nos cause pues amenorrea, puede ser acromegalia, puede ser algunos fármacos, puede ser una falla ovárica prematura, entre otras cosas, ¿sí?, que nos pueden dar. Entonces hay que descartar otras causas y bueno, se puede hacer tanto clínica como por laboratorio y por eso pues hay que pedirle ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar a esta paciente? Esta paciente se va a abordar en 3 fases. La primera, que es la exclusión de otros diagnósticos, ya dijimos al menos algunos de cuáles son los que deben de dejarse fuera. 2, corroborar el diagnóstico. Y 3, evaluar los desórdenes que se van a ir asociando, como el síndrome metabólico, muy importante en estos pacientes, ¿sí? Y bueno, en la fase 1, pues lo vamos a hacer pidiéndole, por ejemplo, una batería básica de estudios de laboratorio para descartar esas otras causas. Pueden ser determinación de TSH, de T3, de T4, de cortisol, de hormona de crecimiento, de prolactina, ¿sí?, para ver cómo salen esos valores y poder pues valorar a esta paciente. Ahora, en la fase 2, corroborar el diagnóstico, hay que demostrar el hiperandrogenismo. Entonces hay que demostrar la hiperandrogenemia, hay que pedirle la testosterona total y libre para ver cómo se encuentra, ¿sí? Y esto va a depender mucho del laboratorio, ¿sí? Y bueno, es muy también importante que se debe cumplir al menos con el criterio de Rotterdam, ¿sí? Al menos que tenga menos de 9 menstruaciones en un año, es muy importante, ¿sí? Es de la manera que nosotros clínicamente podemos decir que la paciente tiene una disfunción ovárica, ¿sí? Y bueno, otra cosa que se puede hacer es medir la progesterona, los estrógenos, la FSH, la LH, ¿sí? Por ejemplo, en la LH y la FSH va a estar aumentada la relación LH-FSH. Va a haber 3 veces más LH que FSH. Esto es laboratorio. Después, gabinete para corroborar el diagnóstico. Hacemos un ultrasonido de ovario, de útero, trompas. ¿Qué vamos a encontrar? Hiperplasia endometrial. ¿Qué vamos a encontrar en los ovarios? Lo importante. Vamos a ver que hay muchos quistes, al menos 12 quistes que tienen un tamaño de 7 a 9 milímetros, o bien que el tamaño total, volumen del ovario sea de mayor de 10 mililitros. Con estos son los hallazgos ultrasonográficos que podemos encontrar. Mientras yo hablo, como les digo, va a salir una imagen donde yo les voy a ir ahí seleccionando lo que estoy hablando, ¿sí? Bueno, y para evaluar los trastornos asociados hay que hacer al menos
una prueba, una curva de tolerancia a la glucosa como mínimo, un perfil de lípidos, ¿sí? Y bueno, esto para demostrar ese síndrome metabólico, ¿sí? Perfil de lípidos, glucosa, es lo mínimo que podemos hacer por estos pacientes, ¿sí? El tratamiento, pues, son cambios en el estilo de vida, hay que darles una dieta calculada, ¿sí? ¿Para qué? Para controlar el síndrome metabólico, si ya lo tiene y si no lo tiene, para prevenirlo. Hay que darle un tratamiento para la oligo y la amenorrea, entonces hay que nosotros dar un tratamiento anticonceptivo oral, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer que nuestra paciente vuelva a un estado en el que pueda tener hijos, a un estado de fertilidad normal, ¿sí? Y bueno, quitarle también todos esos otros malestares, ese aumento en la frecuencia de cáncer de endometrio, ¿sí? ¿Cómo tratamos el exceso de andrógenos? Pues también con el mismo, por ejemplo, con espironolactona es un buen inicio. También podemos dar inhibidores de la 5-alfa reductasa. Entre estos, por ejemplo, tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, por ejemplo, la efloritina, ¿sí? Vamos a dar pues tratamiento para las anormalidades metabólicas. A la paciente con diabetes podemos darle metformina o teazolidina hedionas. El tratamiento para la infertilidad pues puede ser con citrato de clomifeno. Y bueno, esperemos que este pequeño video informativo te haya servido y te haya enseñado sobre los síndromes de ovarios poliquísticos. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, visita mi blog si necesitas algún libro, tenemos muchos, ¿sí? Y bueno, la bibliografía usada para este video fue el libro de endocrinología clínica, Alicia Dorantes Cuellar, cuarta edición. Te dejo el link por si quieres descargarlo y revisarlo. Que pases buena noche. Hasta luego.